suma importancia para el desarrollo de cada una de las actividades planteadas. Bien, en este encuentro estaremos estudiando todo lo referente a lo que son los enlaces químicos, enlaces utilizados para la formación de una molécula. Es la representación gráfica que existe entre los átomos de un compuesto. Es mediante este que se puede representar la unión entre dos elementos para la formación de una molécula. ¿Cuál es la simbología que se utiliza o a la cual se le denomina enlace? Esa línea o guión planteada por Kekulé. Una línea que nos va a permitir formar un enlace o la unión entre dos elementos que van a formar un determinado compuesto. Los enlaces químicos presentan una clasificación y en los enlaces químicos también vamos a observar que hay una transferencia o compartición de electrones para que se pueda llevar a cabo la unión entre esos elementos ya mencionados para que se pueda formar un compuesto determinado. Entre ellos o en los enlaces químicos suele presentarse una clasificación según el número de electrones transferidos o compartidos. En función de ese criterio, los enlaces químicos son el producto de la transferencia de electrones entre un compuesto y se producen por la diferencia de electronegatividad que existe entre cada uno de los elementos que van a formar la molécula. En los enlaces iónicos, gracias a ese diferencial de electronegatividad que lo estaremos resumiendo a través de la siguiente simbología, este símbolo nos va a representar la palabra diferencial y ya nosotros conocemos la abreviatura para referirnos a la electronegatividad. Cuando hablemos de diferencial de electronegatividad y observemos esta simbología, nos estamos refiriendo precisamente a eso. Ok, gracias a ese diferencial de electronegatividad existente entre los elementos que forman una molécula, se establecerá un enlace de tipo iónico y también es importante mencionar que para realizar o para que se lleve a cabo una unión entre distintos elementos, ya sea para formar un enlace iónico o un enlace de tipo covalente, hay una tabla periódica que nos indica o una información específica dentro de las propiedades características de la tabla periódica que nos indica los valores de diferencial de electronegatividad que posee cada uno de los elementos. Es decir, así como encontramos en la tabla periódica su masa atómica, como encontramos su número atómico, como encontramos su estructura electrónica descrita, también podemos encontrar el diferencial de electronegatividad. Sin embargo, existen algunas imágenes que nos arrojan solamente la simbología de cada uno de los elementos reflejados en la tabla periódica con su valor de electronegatividad. Cada elemento con su valor de electronegatividad específico, ya que este corresponde a una propiedad característica de cada uno de los elementos. En función del elemento que esté, los elementos que estén en cuestión para formar el enlace de tipo iónico, entonces tendremos que aquellos elementos que posean un diferencial de electronegatividad igual o superior a 1,7, el valor numérico, entonces diremos que todos estos elementos tendrán la capacidad de poder formar un enlace de tipo iónico. ¿Okay? Es una referencia que debemos tener para luego poder desarrollar ejercicios que serán plasmados más adelante. En el caso de los enlaces covalentes, como hablamos de los enlaces químicos en términos generales y decíamos que se refería a transferencia o compartición de electrones, ya abordamos la transferencia en lo que es los enlaces de tipo iónico. Los enlaces covalentes, ya como hicimos mención en referencia a los enlaces químicos que están referidos a la transferencia o compartición de electrones, hicimos mención de los enlaces de tipo iónico que hacen referencia a lo que son la transferencia de electrones, mientras que los enlaces de tipo covalente son aquellos que se forman por la compartición de electrones, también gracias a su diferencial de electronegatividad, ya que este no es muy grande. Los enlaces de tipo covalente son originados por compartición de electrones, como ya hice mención, y ellos presentan una clasificación en función de esa compartición. Tenemos los enlaces covalentes no polar y los enlaces covalentes de tipo polar. Hay algunas características que me permiten identificar cada uno de esos tipos de enlaces.
cuándo y en qué tipo de molécula o compuesto a formarse se va a poder, podemos decir que estamos en presencia de uno no polar o un enlace covalente de tipo polar. ¿Cómo lo identificamos? Primeramente, un enlace covalente de tipo no polar se forma por la compartición de electrones entre elementos de tipo no metálico. Es decir, el mismo elemento con carácter no metálico, ¿ok? Solo elementos no metálicos, el mismo elemento unido o que se repita, en ese momento podré decir que se forma un enlace covalente no polar. ¿Se podrá formar un enlace covalente no polar entre distintos elementos? No, tiene que ser el mismo elemento y que su condición o su característica sea no metálica. Origina moléculas homoatómicas. Evidentemente, como hablamos del mismo elemento de carácter no metal, observaremos la presencia de ese solo elemento con diversos números de átomos, pero solamente el elemento en cuestión. Por eso hablamos de moléculas homoatómicas, es decir, un solo elemento representado con variedad y número de átomos. Poseen diferencial de electronegatividad entre 0 y 0,4. Principalmente pueden observar en la tabla donde estén los valores de electronegatividad que todos aquellos elementos de carácter no metálico que contengan una diferencia o un valor de electronegatividad entre 0 y 0,4, este será aquel elemento candidato o el que me va a permitir formar un enlace covalente de tipo no polar. Observen el ejemplo del átomo de nitrógeno. En este caso tengo el número de átomos subíndice que representa el número de átomos. Al disociar el nitrógeno, tengo dos átomos de nitrógeno. Fíjense que utilizaría el enlace, es decir, como símbolo del enlace, la línea o guión planteada por Kekulé para poder unir dos elementos. Esta línea no me está representando una resta entre los dos elementos, nada que ver. Esto representa la unión entre esos dos átomos del elemento nitrógeno. Como pueden observar, cumple con las características de un elemento no metal, ¿ok? Y me forma una molécula homoatómica, puesto que tengo dos átomos, pero de ese mismo elemento. Otro ejemplo sería el difluor, tengo en este caso dos átomos de flúor. Al disociarlo, tengo entonces flúor con el enlace en forma individual, la molécula homoatómica, porque tengo el mismo elemento, y la fórmula en este caso del difluor la tengo disociada, representada con el enlace propuesto por Kekulé. Ahora bien, paso al enlace covalente de tipo polar. En el caso de las características para identificar cuándo voy a tener la presencia de la formación de un compuesto en donde se lleve a cabo la unión entre dos elementos a través de un enlace de tipo covalente polar, en este caso se originan, a diferencia de los enlaces covalentes no polares, no necesariamente tiene que ser entre elementos no metálicos. Aquí puede haber la participación de un metal con un no metal, ¿ok? Diferencia de condición, de característica, puede ser metal y no metal, ¿ok? Se originan moléculas, por supuesto, diatómicas, porque no voy a tener el mismo elemento representado, sino que puedo tener dos elementos en cuestión uniéndose. Otra condición que ellos, y permite diferenciar del resto, poseen diferencial de electronegatividad entre 0 y 1,7. Es decir, voy a la tabla, ubico los elementos y todos aquellos elementos que posean un valor de electronegatividad entre 0,4 y 1,7, entonces esos serán los elementos que me podrán formar un enlace de tipo covalente polar. Fíjense en el ejemplo, tengo la molécula del ácido clorhídrico, ¿ok? O cloruro de hidrógeno, dependiendo del medio en el que se desenvuelve. Al disociarla utilizando el enlace, bien, puedo obtener disociada la molécula a través de un enlace entre el hidrógeno y el cloro. Tengo también el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Al disociarlo, quedarían entonces de esta manera. Es importante resaltar y que tomen en cuenta los valores de electronegatividad de cada uno de los tipos de enlace. Es lo que les va a permitir identificar en qué tipo de enlace están. Se los va a permitir identificar
necesitaré conocer los diferenciales de electronegatividad de los elementos que están formando el compuesto de la molécula. Recuerden entonces, para un enlace de tipo iónico debo tener un valor de electronegatividad o un diferencial de electronegatividad entre igual o superior a 1,7. Si voy a los enlaces covalentes, los no polares, los diferenciales de electronegatividad deben estar entre 0 y 0,4. Y el enlace covalente polar debe estar entre 0,4 y 1,7. ¿Qué pasa en aquellos elementos o en aquellos resultados de diferencial de electronegatividad que me dé 0,4 y esté en una molécula homoatómica? Tendría que estudiar las características de ese compuesto para poder realizar la determinación de en qué tipo de enlace se está presentando. Pasemos entonces ahora a realizar un ejercicio donde podamos determinar en qué tipo de enlace me encuentro según la utilidad que le voy a dar a los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos. Para la determinación del tipo de enlace, en este caso tenemos un planteamiento en el siguiente ejercicio que nos dice cuál de las siguientes moléculas o los compuestos propuestos tiene un enlace fundamentalmente iónico. Cuando me habla de fundamentalmente iónico es que se debe acercar más a ese resultado o a ese valor de electronegatividad igual o superior a 1,7. El que más alejado esté de 1,7 se supone que es el que debemos considerar como fundamentalmente iónico. ¿Okay? Mientras más alejado se encuentre de 1,7, entonces diremos que ese es el fundamentalmente iónico. ¿Cómo se realiza la determinación del diferencial de electronegatividad? Haciendo una operación sencilla de matemática, una sustracción o una comúnmente llamada resta entre los valores de electronegatividad que vamos a ubicar previamente en la tabla periódica, ¿ok? Y vamos primero a verificar cuáles son los elementos que forman la molécula. En este caso tengo 4 moléculas formadas por distintos elementos. Voy a ubicar en la tabla periódica el valor de electronegatividad de cada uno de ellos para luego proceder a realizar una sustracción o resta entre sus valores, colocando siempre el de mayor valor en la parte superior y el de menor valor en la parte inferior. Otro aspecto que deben considerar al realizar la sustracción, que no aparece reflejado acá, es considerar el número de átomos que hay de cada uno de los elementos en cada una de las moléculas. Por ejemplo, en la molécula del agua tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando voy a realizar el diferencial de electronegatividad para el elemento hidrógeno, el valor del diferencial de electronegatividad corresponde a 2,1. 2,1 en tabla. Como hay 2 átomos del elemento hidrógeno, yo debo multiplicar este valor por ese número de átomos, que me da como resultado 4,2. Ese valor obtenido es el que voy a colocar en el elemento hidrógeno para poder realizar la resta o la sustracción entre los valores de electronegatividad. Y tengo entonces 4,2 menos el diferencial de electronegatividad del oxígeno, que es 3,5, me da un valor de 0,9. Según lo planteado en el enlace de tipo iónico, todos aquellos que den igual o superior a 1,7 son considerados elementos de enlaces de tipo iónico. Si pueden observar el resultado, este compuesto o esta molécula no corresponde a un enlace de tipo iónico. Entre estos hay un enlace de otro tipo diferente a lo que me está solicitando el ejercicio. Deberíamos verificar los valores de electronegatividad para cada tipo de enlace y así poder determinar qué tipo de enlace se forma. Voy con la siguiente, igual realizo, ¿ok? El diferencial de electronegatividad del cloro, lo voy a multiplicar por 4, me da un valor de 12, lo coloco en la parte superior porque es el mayor valor, luego lo voy a restar, voy a realizar la sustracción con el valor de electronegatividad del carbono, que en este caso es 2,5, para obtener un valor de 9,5. Según el enlace de tipo iónico, este valor sí corresponde a un enlace de tipo iónico, puesto que está
por encima de 1,7, que es el valor propuesto para que sea un enlace de tipo iónico. En el siguiente compuesto o molécula tenemos entonces nuevamente el hidrógeno, porque 4.2, porque su valor de electronegatividad es 2,1, multiplicado por 2 me da 4,2. Le realizo la sustracción de 1,5 correspondiente al valor de electronegatividad del berilio y me da como resultado 2,7. Molécula que también corresponde o en la que también se lleva a cabo un enlace de tipo iónico entre los dos elementos participantes. Y por último tengo el yoduro de sodio. Fíjense que coloco el valor mayor, el del yodo arriba, 2,5, con la recta le restaría 0,9, que es el valor de electronegatividad del sodio, para obtener un valor de 1,6. Como en este caso me da el valor de 1,6 y para que se forme un enlace de tipo iónico debe estar en igual o superior a 1,7, entonces las dos moléculas seleccionadas o candidatas para que entre ellas se forme un enlace de tipo iónico serían estas dos. Ahora bien, ¿cuál de ellas no tiene un enlace fundamentalmente iónico? ¿Cuál es el aspecto que debo considerar para decir, bueno, cuál de ellas es la que es mayormente o la que cumple un carácter mayormente iónico? En este caso, la que se aleje más de 1,7 va a ser esa que tenga un carácter fundamentalmente iónico. Por lo tanto, la molécula seleccionada en este caso sería la molécula número 2. De esta manera se pueden realizar todas las determinaciones para poder evidenciar si se puede formar un enlace de tipo iónico, covalente polar o covalente no polar a través de la realización de sustracciones entre los valores de electronegatividad de los elementos que estén formando el compuesto propuesto. Los invito a revisar la guía en el Classroom, la guía de contenido, ya que estarán planteados algunos otros ejemplos referentes a la determinación del enlace de tipo iónico covalente polar y covalente no polar. Me despido invitándolos a hacer revisión de las guías de contenidos propuestas en el Classroom, ya que allí estarán encontrando información necesaria para poder desarrollar algunos ejercicios propuestos durante el estudio de cada uno de los contenidos.